Bueno, muy buenas tardes a todos. Estamos una vez más dentro del curso de dibujo mecánico y hoy vamos a explorar un set de herramientas que la gran mayoría de ustedes no conoce y de hecho la gran mayoría de las veces termina la carrera sin saberlas utilizar. Estas herramientas son muy útiles, es una mezcla de herramientas y una metodología de modelado que es increíblemente útil para la planeación, el diseño y después la modelación de sus proyectos finales o ensambles de máquinas. Entonces, recordemos un poco cuál es el proceso normal que ustedes siguen a la hora de crear piezas para una máquina. Ustedes primero me imagino que tienen en la cabeza o en el papel una cierta idea de cómo van cada uno de los componentes unos con respecto a otros, una orientación geométrica. Seguramente llegarán con algunos cálculos si están diseñando transmisiones de potencia y demás, miembros móviles, etcétera. La idea es entonces que ustedes no tengan que llegar de una vez con cada uno de los elementos diseñados por aparte. Vean el problema, por ejemplo, de uno tiene una máquina. Esta máquina siempre debe constar de un chasis sobre el que van soportados los distintos elementos y tenemos un chasis sobre el que va, por ejemplo, un eje. Resulta que por condiciones o por cálculos o por lo que sea, ustedes después de haber diseñado la máquina y después de haberla modelado, tienen que cambiar la distancia entre ejes. Bien sea porque ha cambiado la relación de transmisión o por cualquier otra cantidad de inconvenientes que puedan surgir a lo largo del proceso de diseño. En esos casos, a usted le tocaría no solamente rediseñar los elementos de la transmisión de potencia, sino además los soportes donde van cada uno de los ejes de esa transmisión de potencia. Este es un caso muy común y se presenta mucho que resulta que han trabajado tanto ya para cuando llegan a ese punto que ya sencillamente prefieren dejar la máquina con errores a retrasar sus pasos. Lo que vamos a intentar hoy es que enseñarles una técnica que se llama modelado top-down, que consiste en que ustedes empiezan a modelar la máquina desde el elemento jerárquico de mayor orden, es decir, desde arriba. Y desde arriba es como, siguiendo digamos, el esquema general de la máquina final que ustedes van a tener. Y a partir de ese esquema general van a diseñar las piezas y van a darles dimensiones. Y además vamos a aprender cómo se puede parametrizar todo este sistema de tal manera que después ustedes no tengan que rediseñar toda la máquina, sino que simplemente cambiando un parámetro, dos parámetros o los que sea, la máquina se adapte a sus necesidades. Eso es una metodología de diseño muy potente. Aquí pues por cuestiones de tiempo no vamos a poder entrar mucho en detalle, pero digamos que se va a dejar plantada la semilla y ya dependerá de ustedes que le den un buen uso. Pero obviamente, si no lo practican, pues tampoco les va a servir de nada. La segunda parte es, y vamos a ver ambas trabajando en conjunción para que vean la potencia del método. La segunda parte es, por ejemplo, para chasis, estructuras, cerchas y demás. Todavía es muy normal que si ustedes van a hacer una estructura, ustedes modelen independientemente cada una de las barras de esa estructura. Si estuviéramos hablando, por ejemplo, de una torre eléctrica, ustedes ven que está compuesta de una serie de segmentos que son angulares. Esos elementos estructurales están perfectamente estandarizados. Ustedes miran cualquier catálogo de cualquier empresa que produzca perfiles y encuentran perfiles de todas clases, tamaños y materiales. Estoy hablando de los clásicos perfiles tipo C, tipo I, ¿sí? Perfiles de perfilería de aluminio, como la que ven en todas estas estructuras de las ventanas y demás. Entonces imagínense una estructura eléctrica que tuvieran que modelar cada uno de esos elementos independientemente, es decir, hacer el boceto y hacer la extrusión. Eso hoy en día ya es una locura, y tan es una locura que estos programas ya traen una forma
de hacerlo, de tal manera que ustedes lo que dibujan es la estructura en líneas y le asignan a cada línea una sección. Y el programa inmediatamente se actualiza, le dice, bueno, pues esta es la sección que usted va a utilizar, está estandarizada, perfecto, yo le pongo la sección. ¿Sí? Entonces miren cómo cuando ustedes conjuntan estas dos maneras de entender el diseño, el resultado es muy potente, es muy adaptable y ahorra muchísimo tiempo. ¿Sí? Entonces, les hago el llamado, pues, señores, para que pongan en práctica estas técnicas, intenten hacer pequeños ejercicios por su cuenta y le saquen el jugo. Muy bien, comenzamos. Entonces, señores, como sabemos, la gran mayoría de los componentes CAE de ingeniería siempre están, por lo menos en Inventor, y de hecho en la mayoría de los programas, están en el módulo de ensamble. Entonces, vamos a abrir un nuevo documento y va a ser un ensamble. Digamos que es un estándar en milímetros. Vamos a crear mi ensamble. Lo primero que hacemos es guardar el ensamble aunque esté vacío, le ponemos nombre, en este caso le voy a poner paramétrico, y comenzamos. Entonces lo primero es que ustedes vean aquí en componentes tenemos varias opciones. Ustedes siempre utilizan la misma, que es simplemente poner un componente previamente diseñado. Aquí en Inventor, en SolidWorks, en SolidAce, así es como lo han hecho siempre. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender aquí? Vamos a aprender primero a hacer un plan maestro de nuestra máquina. Y a partir de ese plan maestro vamos a crear los componentes dentro del propio ensamble. ¿Sí? Vamos a parametrizar ese esquema de la máquina y van a ver cómo se ajustan todos los componentes a la nueva definición. ¿Ok? Entonces, por poner un caso sencillo, voy a crear en este caso una mesa. Vamos a crear la estructura, digamos que vamos a crear una mesa con una estructura de perfilería y ya. Entonces, ¿qué es lo que harían ustedes? Pues tendrían el dibujo de la mesa y empezarían a modelar por aparte cada una de las patas y cada una de las estructuras que la componen. Y tendría cero flexibilidad, es decir, si cambia una de las componentes dimensionales, les tocaría devolverse hasta el boceto inicial de cada una de las piezas y modificarlo. Vamos a ver aquí cómo desde arriba, desde la jerarquía mayor, podemos modificar los componentes. ¿Sí? Entonces, señores, estamos aquí en componentes y miren este pequeño botón que tenemos aquí. Se llama Make Layout. Básicamente lo que dice es hacer un esquema. Un layout vendría a ser, haga de cuenta, cuando ustedes ven un plano arquitectónico, pues lo que tenemos es el layout de una casa. ¿Sí? Es un esquema general de los componentes y de sus posiciones y relaciones entre sí. Estoy aquí en componentes. Entonces, dependiendo de cómo tengas tu menú, te puede salir al lado, no sé, es que ya depende de cómo tengas tu... Ahí. Listo. Entonces, vamos a crear un layout. Vengo para acá y me va a preguntar, ¿usted dónde quiere guardar ese layout? Hay templates, esto es mucho más profundo de lo que desgraciadamente nos va a dar tiempo, pero bueno, vamos a decir que el template es de una pieza estándar. ¿Sí? Podemos buscar los templates, vamos a decir que sea métrico y vamos a decir que sea un template estándar en milímetros. ¿Por qué? Fíjense que desde ya el programa lo que te está diciendo, hombre, usted va a crear una pieza layout, pero es una pieza, y si ustedes la abren, la van a abrir después como una pieza. Tan es así que miren, la extensión es IPT. Entonces voy a poner aquí esquema mesa.
guardan, pues recuerden todo lo que hablamos desde la primera clase de los proyectos, etcétera, etcétera. No olviden ser ordenados y guardar. Listo. Miren lo que sucede. Entonces, sigo estando. Miren cómo va cambiando la jerarquía. Aquí tengo paramétrico, esto es un IAM, es un ensamble. Pero dentro del paramétrico todo esto quedó en gris, quiere decir que está desactivado, y lo que está activado es aquí donde dice esquema. ¿Lo ven? Entonces, aquí en esquema es donde vamos a crear nuestro esquema de diseño. Entonces voy a crear un sketch. ...2D... y bueno, voy a empezar con uno de los lados, con este, si les parece bien. Voy a crear la estructura, voy a colocar esto como para que se vea así. Recuerden, muchachos, que la orientación pues a mí es porque no sé, me gusta que cuando dice right pues se vea derechito, pero el programa no sé por qué lo identifica. Eso se podría cambiar desde las opciones, ¿sí? La orientación básica con respecto al eje coordenado. Desde aquí voy a crear una serie de rectas y voy a hacer uno de los lados de la estructura de la mesa, así, ok, y otro por aquí. Recuerde, señores, que esto hay que restringirlo. Entonces, primero que todo voy a dar unas dimensiones. No me importa realmente las dimensiones en este punto. Le digo ok. Pero si quiero que vean una cosa, miren aquí, editar dimensión, y dice D1. Eso va a ser importante después. ¿Por qué? Porque ese es el nombre del parámetro. Ese es el nombre por el cual el programa reconoce ese parámetro, ¿sí? Le digo ok, voy a seguir restringiendo. Voy a restringir esta y voy a restringir las otras dos. Una, dos, y además le voy a decir a esta de aquí que sea de igual longitud. Recuerden, esta es igual longitud, no confundir con paralelismo. A esta de aquí que sea de igual longitud que este, ¿sí? Miren cómo ya está perfectamente definido. ¿Cómo sabemos que está perfectamente definido? Por el cambio de color, ¿cierto? De un verde intenso pasa a un azul oscuro. Ok, tengo mi boceto perfectamente definido. Esta sería la estructura de una de las caras de la mesa. Termino. ¿Sí? Ahora, atención, que esta es otra cosa con la que ustedes trabajan más bien poquito. Vamos a crear un plano. Voy a crear un plano que va a ser paralelo a otro plano. ¿A cuál plano? Miren que aquí podemos abrir y selecciono, va a ser paralelo a este plano. Ok, paralelo al plano donde dice el boceto, paralelo, y le voy a dar la dirección. Pues yo quisiera que fuese hacia adentro, entonces le voy a poner menos 100 milímetros. Muy pequeño. Bueno, estamos haciendo una mesa para una casa de juguete. No se preocupen que después eso cambia muy fácil. Ok, muy bien. Ahora, atención a este detalle. Voy a crear un sketch en este plano que acabo de crear, ¿sí? Y miren el pequeño o gran truco. Voy a proyectar la geometría. Entonces aquí no voy a tener que dibujar nada, simplemente voy a proyectar la geometría que creé en el primer sketch. Entonces le digo proyectar geometría. ¿Y qué geometría proyecto? Esta y esta. Y terminé. ¿Sí ven? Queda exactamente la misma geometría que había creado. ¿Por qué? Porque es la proyección de esta geometría sobre ese plano. Queda de ese color amarillo porque quiere decir que está vinculado, es decir, es dependiente
de otra cosa. ¿Sí? Ahora vean esto. Voy a hacer lo siguiente. Voy a crear un sketch, pero en este caso va a ser 3D. Y miren, voy a crear una línea que vaya desde este punto hasta este punto. Ok. Otra línea que vaya desde este punto hasta este punto. Ok. Tengo ya la estructura general. Esto podría ser la mesa, como podría ser el chasis de su máquina. ¿Sí o no? Entonces miren el detalle. Ya terminé mi sketch 3D. Y entonces veamos dos cosas. ¿Qué es dependiente de qué? El segundo sketch es completamente dependiente del primero. Las dos líneas del sketch 3D que unen el primero y el segundo sketch son dependientes de qué dimensión. De el offset que le di al plano, ¿cierto? Entonces, ojo que aquí está la magia, vean. Nos venimos aquí a Manage y aquí donde dice parámetros, digo aquí, f de x. Y miren lo que vamos a encontrar. Aquí tengo todas las dimensiones. ¿Recuerdan cuando les íbamos dando un nombre? De 1, de 2, etcétera, etcétera. Aquí están todas las dimensiones. Entonces, hombre, de verdad me quedó muy pequeña esa mesa. Entonces voy a hacer como si fuera un pequeño cubo de 1 metro, con 1 metro y medio, por 1 metro y medio, por 1 metro y medio. Entonces, 1500, 1500 menos 1500. Hecho. ¿Listo? ¿Sí ven? Pero ahí no acaba todo. Esa es la parte más elemental. Vean ahora esto. Estoy aquí y voy a decir, voy a crear un nuevo parámetro numérico que se va a llamar alto y le voy a poner 1500. Voy a crear otro que se llame ancho, milímetros, le voy a poner 1500. Y otro que fuera ¿qué? Largo, por ejemplo. Largo 1500. Cierro ahí y miren, aquí no ha pasado nada. ¿Por qué? Esos son parámetros que yo introduje. Estoy creando unos parámetros míos con los nombres que yo quiera, pero no los he vinculado con mi diseño. ¿Sí? O sea, el programa lo guarda ahí. Muy bien. Pero vean aquí, volvemos otra vez a parámetros y ahora voy a decir que d sub 0, ¿sí?, sea igual a ancho. Tienen que verificar que quede con la misma, ¿sí?, ancho. D1 sea igual a largo. D2 sea igual a alto. Por ejemplo, seguramente aquí hay un problema. Entonces vamos a verificar cada uno de estos valores. ¿Y cómo lo verifico? Fácil, pues voy a cambiar el alto a ver si es realmente lo que estamos hablando. Le voy a poner 2000. Ni siquiera me tengo que salir. Yo puedo poner esto por aquí en un ladito, ¿sí? Darle a enter y ver qué pasa. No. Entonces ese sería el largo. Bueno, pongo largo. ¿Se actualizó o no? Entonces, cambiémoslo otra vez, 1500.
Ahora sí. Listo. Yo diría que realmente, este es el alto. Y verifiquemos, 2000. Ah, cambié el ancho en el alto. Verificamos, 2000. ¿Sí o no? Listo. Y este sería el ancho. Entonces vamos a poner 100, vamos a poner 1000 de alto, 2000 de largo y 3000. Listo. Si ven, señores, cómo juego con esto como quiera. Pero ahí no acaba. Aún hay más, como dicen los infomerciales. Yo podría decir que el ancho, por ejemplo, o el largo, este de sub 0 es igual a largo más ancho o más alto. ¿Sí ven? O podría poner la fórmula tan compleja como ustedes quieran. Sí. Entonces así podría tener, así es como se crean realmente familias de piezas. De hecho, ¿cómo creen ustedes que funciona todos estos programas 3D en los que ustedes se bajan las piezas? Ellos ya tienen todas las piezas parametrizadas. Cuando usted solicita una, ellos cambian el parámetro, se actualiza el modelo 3D y ese es el que usted se descarga. ¿Sí o no? Señores, ¿entendemos entonces hasta aquí bien cómo funciona esto? La magia de esto y la potencia máxima pues ya depende también mucho de la experiencia, porque hay una cantidad de pequeños trucos que ustedes pueden hacer. Hay piezas muy complejas que en apariencia no se pueden parametrizar, o por lo menos no completamente. Sin embargo, se busca la manera de poner relaciones entre unas que otras, etcétera, etcétera, y así es como se consigue. Listo. Entonces ya estamos en disposición de ofrecerle a nuestro cliente modelos 3D en cuestión de 1 minuto. La mesa se la hacemos del ancho y del largo que usted quiera, en 1 minuto. ¿Sí ven? ¿Cuánto le habría costado a ustedes después? Y esperen que terminemos con la parte estructural, ¿cierto? Entonces, bueno, terminé, vamos a dejar esto así. Pero recuerden que la puedo cambiar en cualquier momento. Y voy a regresar al ensamble, es decir, me voy a ir al orden mayor de jerarquía. Regreso al ensamble. Si ustedes aquí en ensamble ponen manage otra vez, ya no les sale lo de los parámetros. ¿Por qué? Porque eso pertenece al esquema de la mesa. Si ustedes quisieran abrirlo otra vez, pues vienen aquí a esquema de la mesa y dices editar. Y ya estás otra vez editando el esquema y ya sí te va a aparecer la opción de cambiar las funciones, los parámetros. Ok, muy bien. Bueno, estamos aquí. Hay dos opciones. Miren, vamos a contemplar primero la más básica. Voy a crear una plancha, digamos la tapa de la mesa, y que se adapte también exactamente igual que se adaptó el esquema, ¿cierto? Entonces me voy aquí donde dice componentes y voy a esto que dice crear componente, y mira lo que dice: crea una parte o ensamble dentro de un ensamble existente, que es exactamente el caso en el que estamos, ¿sí? Entonces me vengo para acá, me va a preguntar cuál es el nombre, le voy a poner tapa,
a partir de un estándar IPT, pues verifiquemos, señores, que estemos en métrico y que sea un IPT en milímetros, ¿sí? Esto es bueno verificarlo siempre, porque a veces el programa puede tener por defecto, te saca el de pulgadas, y cuando te quieras dar cuenta te están mezclando las dos, estás creando piezas en pulgadas para un ensamble que es en milímetros, ¿sí? Listo, llego aquí y digo, ok, y me va a preguntar, hombre, ¿dónde lo quiere? Entonces podríamos decir, en este plano, ¿sí? Porque ya es un plano que ya existe, pero si fuéramos a crearlo, por ejemplo, aquí, pues primero crearía el plano donde lo queremos posicionar, ¿sí? Entonces le digo, bueno, en este de aquí arriba, en este, ahí lo vas a crear, y miren cómo cambia, se pone todo otra vez en gris, incluido el esquema, y se me abre todo el ambiente de modelado de una parte. Y ya, aquí estoy creando una parte. Entonces, ¿qué voy a hacer primero que todo? Vean que es muy fácil. Voy a crear un sketch 2D. ¿En dónde lo voy a crear? Miren, aquí se hizo todo pequeñito. ¿Por qué? Porque está de milímetro, ¿no? Es en este plano. ¿Sí? En este plano se cuadra todo. ¿Y qué creen ustedes que voy a hacer yo aquí? A ver si lo cogieron. Pero voy a proyectar otra vez. No las voy a dibujar, las voy a proyectar de nuevo. Y vean cómo todo sigue siendo dependiente, ¿sí? De nuestro esquema. Entonces me vengo por acá, digo proyectar de nuevo, proyecto esto y esta, y salir. Vean esto cosito que aparece aquí en el sketch, ¿sí lo ven? Cuando desaparece esto quiere decir que eso, sketch o revolución o lo que sea, es dependiente de algo externo, ¿sí? Ok, pues ya sí es muy simple, ¿no? Ya simplemente pues voy a crear una extrusión. A partir de ahí le voy a poner de 10 milímetros, bueno, vamos a ponerle 20 milímetros. Ok. Aquí va mi mesa. Hombre, que quiero que la cosa se vea, no sé, un poquito mejor. Pues ya puedo cambiar la apariencia. ¿Sí? Pueden cambiar la apariencia, pueden cambiar la textura, ¿sí? La iluminación. Recuerden jugar un poquito con esto le da mucha calidad, muchachos, a sus presentaciones. No en los planos, pero sí en las presentaciones. Listo. ¿Cómo, perdón? Sí, claro. Bueno, nos devolvemos al ensamble. Me voy otra vez aquí a esquema de la mesa. Lo voy a editar y voy a mirar si realmente las cosas están funcionando como yo espero. Me voy a parámetros y voy a cambiar el largo de 3000, lo voy a cambiar a 1000. Hecho. Cambió la estructura como es de esperarse, ¿cierto? Yo le puedo dar aquí a Update. ¿Recordaban ese punto? Muchas veces uno se frustra y dice, esa vaina no se actualizó, fue que no le dio Update, ¿sí? Cuando ustedes le dan Update, él actualiza todo lo que está relacionado a una cosa con respecto a la otra, al último cambio que haya habido, ¿sí? Entonces ya me regreso. ¿Sí ven? Una mesa completamente parametrizada, se actualiza sola y ya. Si yo le digo aquí a guardar
Va a decir, quiero guardarlo todo. Ustedes le dicen sí a todo. ¿Y cómo se te va a guardar? Como la última versión. Entonces vean que yo podría irme aquí a tapa, editar la tapa, y la tapa sale como la última que ustedes hicieron. Ahora, si yo quiero crear una familia de piezas, ¿qué es lo que hago? Pues hombre, cambio el parámetro, guardo con otro nombre, cambio el parámetro, guardo con otro nombre, y así en un momentico creo toda la que necesite. ¿Sí? ¿Bien hasta aquí? Si quisieras hacer varias mesas. Sí. Pues cojo esta mesa y la guardo como mesa 1. Cambio un parámetro, guardo como mesa 2. Así de sencillo. ¿Sí? Listo. ¿Entienden entonces lo fácil que sería adaptar este mecanismo? Por ejemplo, yo tuviera 2 ejes, crearía también el esquema donde van los 2 ejes y le pondría las restricciones de tal manera que se me actualizaran también si hay algún cambio entre la distancia entre ejes. Simple, ¿cierto? Ok, voy a borrar esta etapa porque quiero que vean cómo se trabaja con estructurales. Pero señores, de verdad les recomiendo encarecidamente de que no dejen caer esto en saco roto, es decir, trabajen con él. Gastarle 1 hora en este punto, 2 horas o una tarde entera en dominar estas técnicas, aunque sea un poquito, les va a ahorrar a ustedes no horas, sino días a lo largo de su carrera, y puede ser semanas y meses a lo largo de toda su vida profesional. Así de sencillo. A mí me parece muy triste cuando veo a un ingeniero ya ejerciendo y que no aplica este tipo de técnicas en su modelado, porque es un desgaste de tiempo brutal, y el tiempo de ustedes vale mucha plata y va a valer mucho más todavía, ¿sí o no? Tiempo que ustedes le estén dedicando a modelar otra vez una pieza que podrían haber parametrizado es tiempo que ustedes le podrían estar cobrando a otro cliente por otro trabajo. Así de simple. Listo. Muy bien. Señores, voy a borrar esta etapa porque quiero que vean la inclusión de miembros estructurales. Primero me devuelvo al ensamble y voy a deliminar este componente. ¿Ya? Todo lo demás está bien, está como al principio. Y vamos a diseño. Entonces, suponga, bueno, pero es que a mí la tapa realmente no me importa. Yo lo que estoy haciendo es toda la estructura de tubos o de ángulos o de lo que sea, y ya después poner la tapa pues no tiene ningún problema, ¿cierto? Entonces ustedes podrían irse, que es lo que hace todavía mucha gente, podrían irse, buscar en el catálogo del fabricante cuál es el perfil que van a utilizar, modelar el perfil y hacer las 4 patas. O bueno, si ya son un poquito más avispados, modelan una pata, pues hombre, todas son iguales, pero igual tienen que modelar la primera, ¿sí? Y con toda esta estructura, la parte superior, supongamos que todas las patas queden iguales, pero si tú quieres cambiar cualquier cosa de arriba, entonces ya hay al menos 2 elementos estructurales cuyo tamaño va a cambiar. Les toca devolverse, cambiar la longitud de la extrusión original de cada uno de los elementos para poderlo utilizar. Y ni les cuento el pequeño problemita que vamos a ver ahora. Entonces nos venimos a diseño y aquí tenemos esta herramienta que se llama Frame, y van a ver que es tan fácil que dan ganas de llorar después, sobre todo cuando hay gente que le ha trabajado mucho esto sin conocerlo. Entonces nos venimos a Frame, le damos ahí y miren qué simple esto. Bueno, simple, en principio parece muy complejo, pero básicamente se está preguntando cuál es la sección que usted va a utilizar, y aquí tengo los estándares. Vamos a escoger uno ISO. Miren aquí la sección por defecto para ISO es simplemente un tubo rígido, sólido, ¿sí? Perdón, ni siquiera un tubo, una varilla, una barra. De aquí podemos cambiar. Entonces vamos a poner una cuadrada.
Inmediatamente se actualiza. Y una cosa es escoger el tipo de sección y otra cosa es escoger las dimensiones de ese tipo de sección, ¿sí o no? Entonces aquí tengo el tipo de sección y aquí está el estándar dimensional. Vean, desde el muy pequeño hasta muy grande. Vamos a escoger uno pequeño porque nuestra mesa no es muy grande. Y aquí yo puedo cambiar el material. En este caso, para ustedes no es como muy importante lo del material. Pues cambia la representación después cuando van a hacer un renderizado, pero poca cosa más. Sin embargo, Inventor permite más adelante hacer un análisis por elementos finitos de la estructura bajo cargas, ¿sí? Eso lo ven conmigo dentro de 1 año y medio, si la cosa les va bien. Entonces ya en elementos finitos vemos. En Inventor pues tiene un módulo de elementos finitos que es muy elemental, pero te saca de un aprieto pues rápido, ¿sí? Y para eso sí es importante el material. Bueno, vamos a poner que esto es miren que tengo hasta madera, ¿no? Según el tipo de madera, de titanio me parecería un desperdicio, ¿sí? Pues yo pensaría, hombre, vamos a hacer eso de un aluminio 6061 y ya. ¿Listo? Estas medidas tú puedes cambiar diferentes centros, ¿sí o no? Si tú quieres cambiar ¿ya? Antes aquí está muy bien centro. Sí, lo voy a poner aquí en toda la mitad. O sea, que esa sería la línea. Ajá. Entonces yo podría cambiar el centro que pasara, no sé, por cualquier otra parte, ¿ya? Incluso girarlo, ¿sí ven? Cuando estás trabajando con secciones que no son simétricas, de pronto te interesaría cambiar esa posición. Pero en general, pues no es muy común que uno tenga que manipular mucho eso. Mejor dicho, es tan simple como esto. Para cuando ustedes necesiten utilizarlo, ya van a saberlo utilizar, ¿sí? Para cuando necesiten utilizar esos cambios, ustedes ya van a saber utilizarlo. Lo mismo que con engranajes, ¿cierto? Cuando ustedes sepan de verdad para qué son todos esos números que les están pidiendo, pues entonces ya tendrán el conocimiento para usarlos. Listo. Entonces vean que es simple. Escojo este y a ellos les voy a poner ese medio estructural. Y me va a preguntar, ¿dónde quiere que guarde todo eso? Y miren que me lo guarda como un ensamble, ¿sí? Podría haberlos escogido todos. Entonces vamos a cancelar y volvemos. Pues hombre, ¿sabe qué? Voy a escoger absolutamente todo. ¿Listo? Si ustedes se fijan, aquí ya te está mostrando más o menos cómo va a ser. Hombre, yo creo que sí me quedó muy pequeño, ¿no? Voy a poner uno más grueso. ¿Sí ven? Aplicar, me dice dónde voy a guardar ese frame. Ustedes le ponen el nombre que quieran, ¿sí? Y digo, ok. Y mire cómo me guarda cada uno independientemente. Ok. Se está demorando porque mi computador está en modo de bajo rendimiento por no estar conectado a la red. Pero no debería tardarse mucho tampoco. Si se demora eso, sube la línea. Pues esperemos que no se me vaya a quedar pegado para no tener que repetir todo esto. Dígame. Venga, mire, es que a mí siempre me sale este problema de todo eso. O sea, se me cierra el programa. Uy, hermano, ese sí no lo conozco. No sé, y siempre me hace todo eso. Siempre sí. Pues cuando estaba haciendo alguna cosa particular.
Siempre que vayan a sacar los planos. Siempre que vas a sacar los planos. Sí, lo pongo en una piedra. Entonces, yo tengo un problema similar. ¿Sabes qué puedes hacer? Tú coges y abres, mejor dicho, terminas de modelar, cierras y vuelves y abres nuevo, pero ya para sacar el plano. Inténtalo así. ¿Listo? Ya tengo la pieza, ¿no? Y le doy nuevo y vuelvo así yo hago. Le voy a guardar pues, la pieza esa. Le doy nuevo. No, no, la guardas. Cierra el programa. Ah, ya. Vuelves y abres, pero ya solamente para plano. Ah, Señora, yo diría que aquí definitivamente esto le quedó pegado. Démosle un momento más, a ver si de pronto. Cuando le queda aquí diciendo que loading presentation, normalmente chao. Voy a cerrarlo entonces porque se nos puede ir aquí toda la vida. Y esperemos que todo esté sí, definitivamente quedó pegado. Listo. Bueno, no hay más remedio, volvemos a empezar. Esperemos que no se haya perdido por lo menos la estructura. Abrir, estábamos en mesa, si no estoy mal, ¿cierto? Paramétrico. Bueno, nos quedamos por aquí. Bueno, no hay ningún problema. Voy a quitar la tapa de nuevo y listo. Voy a guardar otra vez. Ok, diseño, frame, seleccionar frame, ISO, habíamos dicho que íbamos a coger uno cuadrado de 40 si no estoy mal, y de nuevo vamos a seleccionar los componentes. Y ok, sí hombre, sí, sí. Listo, ¿sí los ven? Ahí están, ¿ya? Nunca se completa. Aquí, eso es lo que le quería mostrar. Vean todo el problemita, ¿no? Si ustedes estuvieran modelando a mano, entonces ya tenía que calcular los 45 grados ahí para que casaran bien. Vean qué fácil, me vengo aquí a Frame y miren esta. Meter Corners, que ese es el biselado, ¿no? Entonces le digo, hombre, este y este, hazme el empalme, por favor. Ustedes podrían dejar una distancia si van a tener en cuenta la soldadura y qué tal, de hecho, pues, ¿cierto? O sea, pero uno no la puede dejar si va a ser modelado de. Aplicar. Y vean cómo queda. ¿Sí ven? Perfecto. ¿Sí? Podría hacer lo mismo con cada una de ellas, ¿no? Aplicar. Aplicar.
¿Sí ven entonces qué bien quedó esto? Pero sin embargo aquí veo un problema, ¿no? De esta pata, miren cómo entra. No debería, ¿verdad? Entonces aquí tengo otra que es Trim to Frame. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer que esta se corte justo antes de llegar aquí. Pues como sería de verdad en una estructura, ¿no? Entonces, le digo eso. Y mire, me pide primero seleccionar cuál es cuál, y aquí me permite dar la distancia. Entonces primero selecciono este y después selecciono este. Aplicar para ver cómo queda. Ok. ¿Ven? No sé por qué salió ese mensaje. Vamos a ver aquí de nuevo este, y voy a cortar este. Sí, porque aquí arriba tiene el bisel, entonces es por el tratamiento, ¿sí? Pero miren que quedó a la altura que es. Y de nuevo podría poner una distancia si voy a poner ahí algún tipo de elemento, ¿no? Ustedes le podrían poner ahí, ¿qué es lo que normalmente llevan? Llevan una tapa donde se mete el tornillo, ¿cierto? Y ese tornillo ya vendría por aquí arriba. En fin, maneras las que ustedes quieran, ¿ya? Pero vean qué sencillo. Y aquí tengo mi estructura. Ah, esta es de aquí. No la seleccioné porque estaba preocupado de que si ponía muchas se me fuera a quedar pegado otra vez, ¿cierto? Es por eso. Listo. Ahí están. Señores, todo este frame, toda esta estructura sigue o debería seguir siendo completamente adaptativa. ¿Por qué? Miren que todo lo que hemos hecho depende de 3 parámetros, nada más. Si yo cambio cualquiera de esos 3 parámetros, cambia todo, ¿sí? Entonces vamos a comprobar. Me voy de nuevo a esquema de la mesa, editar y manage. Aquí parámetros. Voy a cambiar y no, pues es que esta mesa me quedó muy grande. Voy a hacer la de 500. 500. Hecho. ¿Qué falta aquí? ¿Cuál es el problema? Listo. Y me devuelvo. ¿Sí lo ven? Pero vean cómo se mantiene todo. Y aquí ya estaríamos listos para grabar. Entonces, señores, yo espero ver estructuras con una buena calidad, porque es que vean que es muy fácil. Entonces no hay como mucha excusa. Les acabo de ahorrar un montón de tiempo en su trabajo final. Entonces parte de ese tiempo ahorrado, pues que se vaya a un buen diseño, un diseño bien. Que no se puede aplicar el dispuesto a qué. Te voy a poner un ejemplo. Suponte que estás haciendo el carenado de una motocicleta. Esas formas tan complejas que tienen los tanques. Parametrizar eso es una pesadilla. ¿Sí ves? Es decir, en mecánica, por eso en el grupo de diseño mecánico, uno de los retos que se les pone cuando entran es el reto del diente. Porque es una geometría altamente compleja que no se puede parametrizar fácilmente. De hecho, casi que no se puede parametrizar. Y ustedes nunca han trabajado con estructuras complejas como realmente son las biológicas, ¿cierto? Entonces ahí te lleva. Por ejemplo, el aspa, la geometría del aspa de una turbina es bien compleja. No digo que sea imposible de parametrizar, pero es difícil, ¿sí? Ya requiere formulaciones de envolventes. El propio diente de un engranaje es difícil de parametrizar. Y para parametrizarlo tendrías que tener un conocimiento profundo
de la formulación de la geometría de ese diente. Y ya hemos visto que eso no es trivial, ¿cierto? Entonces, señores, ¿alguna duda con respecto a esto? Es fácil, pero hay que intentarlo y hay que trabajarlo, ¿sí? Así que estas vacaciones dedíquenle un momentico. Es que de hecho, cuando ustedes estén haciendo su proyecto final, van a tener que hacer estructura de alguna manera. Yo no quiero máquinas que estén flotando en el aire, ¿sí o no? Todo eso tiene que tener su chasis, tiene que estar apoyado en algo, y ese algo tiene que estar apoyado en algo, y ese último algo tiene que estar apoyado en el suelo, ¿sí o no? Entonces, ojo con eso. Intenten hacer conceptos un poquito más complejos, buscar las vueltas, ver qué más cosas. No solamente se parametrizan líneas, también podría parametrizar las extrusiones. El ángulo de una extrusión por revolución también lo puedo. Todo lo que ustedes le puedan poner una dimensión se puede parametrizar, se puede convertir en un parámetro que se puede vincular después a un tipo de modelación como este. Entonces aprovechenlo. Hasta aquí la clase de hoy. Muchas gracias, señores.